Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel presenta. Bueno, vamos a tomar un tiempo entonces para pensar en el consejo de la Escritura, pero también con temas de actualidad. Pastor, solo una consulta. ¿Hasta qué hora tengo? Sí, no hay problema. Perfecto, ahí vamos a terminarlo. Vamos a desarrollar un tema en dos partes, ¿sí? Y el título del tema es Volviendo al diseño original. Pero ¿cuál es la idea? De que vamos a pensar un poquito en el concepto que tenemos hoy en día y que ustedes probablemente han escuchado en varias ocasiones, que tiene relación con la identidad de género. Y es un tema poco tocado en nuestras iglesias y creo que es importante que podamos pensar un poco en aquello, porque no solamente por el hecho de que está, ¿cierto?, cada tanto surge el tema y lo vemos a través de la televisión, y creo que donde fue muy fuertemente mencionado, surgió cuando apareció acá el denominado bus de la libertad, bus del odio para otros y demás, ¿no es cierto? Y ahí hubo una polémica bien grande en torno al tema y en todos los canales de televisión se hablaba, y en los diarios también, y en los programas de televisión y todo. Y sin embargo, no es un tema nuevo, es un tema que a raíz de eso surgió y se puso en el tapete, pero no es algo nuevo, es algo que viene ya por mucho tiempo, y la verdad que muchas veces nosotros en las iglesias le hacemos el quite un poco al tema. Pero creo que es importante que podamos pensar un poquito, evidentemente, en el consejo bíblico de la Escritura, pero que también podamos tener un poquito de orientación respecto de todo lo que hay alrededor de esto y qué significan ciertas cosas. No por nada, de pronto, se cataloga al mundo cristiano de ignorante en ciertos conceptos, porque la verdad es que ignoramos en realidad ciertas cosas y el mundo se maneja mucho en ciertos temas. Y nosotros nos aferramos a la Escritura, que es lo correcto, ¿sí? Quiero dejarlo bien sentado porque después voy a decir otra cosa. Nos aferramos bastante a las Escrituras, pero el concepto que nosotros podemos vertir en torno a lo que Dios dice respecto a ese tema, la verdad es que poco tiene de asidero para este mundo inconverso, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, sí, pero lo que pasa es que la Biblia dice, y es verdad, sí, lo que pasa es que Dios nos dice en su palabra que tal cosa, pero si nosotros somos realistas y objetivos, a este mundo inconverso poco le importa lo que la Biblia dice, ¿verdad? Para nosotros sí, es el fundamento de nuestra fe, pero para este mundo inconverso poco le importa lo que la Biblia dice. No por eso vamos a dejar de utilizar la Biblia y predicar la palabra, porque la Escritura dice que agradó a Dios salvarnos por medio de la locura de la predicación. Por tanto, vamos a predicar la palabra, sí. Pero a veces necesitamos también tener cierto conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor. Y de pronto uno le pregunta, especialmente a los jóvenes, acerca de ciertos temas, y no saben lo que está pasando en el mundo. A mí me encanta, no porque sea mi hijo, pero tiene 13 años y sabe lo que está pasando en el mundo. A mí me gusta ver las noticias. A veces me dice, son puras malas noticias. Sí, es verdad, son puras malas noticias las que pasan. Pero me informo de lo que está pasando a mi alrededor. Porque cuando yo voy, por ejemplo, a la casa de mis padres, tal vez a alguno de ustedes les pase, allí en la casa de mis padres mi mamá es la única fiel, mi papá está apartado hace muchísimos años, mi hermano vive allí, su familia también, y de pronto van mis otros hermanos, que también están lejos del Señor. Entonces, poner un tema bíblico sobre la mesa, la verdad que es poco, vamos a llegar a muy poco. Sin embargo, sus temas son lo que pasa aquí, lo que pasa allá, esto, lo otro, y si yo no estoy informado, me quedo absolutamente al margen de la conversación, ¿verdad? Entonces necesitamos de pronto estar informados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y muchas veces no sabemos lo que pasa. Y cuando queremos hablar de temas como estos, entonces nuestra primera tendencia es saber lo que la Biblia dice, y es correcto. Pero vuelvo a decir, a veces para este mundo inconverso eso no tiene valor. Ejemplo, si usted quiere predicarle el Evangelio a una persona que es atea, la verdad que
partir hablándole directamente del Evangelio va a ser muy complicado porque para él este libro no tiene ninguna validez. Es un libro escrito por hombres y por lo tanto tiene errores. Para él no es palabra de Dios. Entonces tal vez hay que entrar a mostrarle un poco que verdaderamente este es un libro divino, es un libro escrito por Dios, que la historia nos demuestra, que la arqueología nos demuestra, ¿no es cierto?, que no se contradice y todo lo que podemos hacer para poderle hacer entender de que este libro verdaderamente tiene valor y entonces predicar el Evangelio. Si usted quiere predicarle el Evangelio a un judío ortodoxo, ¿cómo lo hace? Bueno, voy ahí a Romanos 3:23, Romanos 6:23, sí, pero eso es Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, para un judío practicante ortodoxo de su religión, el Nuevo Testamento no tiene validez, no es palabra de Dios. Entonces tengo que predicarle el Evangelio con el Antiguo Testamento. Y dice, ¿y cómo le predico el Evangelio con el Antiguo Testamento? Porque son cosas que a veces no estamos interiorizados. Y para predicarle usted tiene que mostrarle que las profecías en torno al Mesías se cumplieron en una persona. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Y entonces va a poder mostrarle la verdad del Evangelio en Jesucristo a través de enseñarle que Él es el Mesías que había sido prometido y que ellos rechazaron. Ve que a veces nosotros, la verdad, desconocemos y por tanto somos ignorantes, no quiero ofender a nadie, simplemente desconocimiento de ciertos temas. Y si usted le quiere hablar a una persona que tiene una tendencia homosexual, usted le va a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1 y tiene toda la razón, pero para él no. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de entender lo que la Biblia nos dice por un lado, hablar un poquito de lo que está sucediendo en el mundo en este tiempo y terminar también con el consejo de la palabra. Entonces vamos a hacerlo en estas dos partes, vamos a ver hasta dónde llegamos en esta primera instancia, pero primero vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias te damos en esta hora porque disfrutamos de ser tus hijos. Agradecidos, Señor, porque tenemos una esperanza gloriosa y maravillosa que un día disfrutaremos de la eternidad en tu presencia. Pero, Señor, mientras transitamos por este mundo, mientras vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, Señor, estamos insertos en medio de una sociedad que va absolutamente en contra de lo que tú has establecido. Y en esta hora, Señor, pedimos tu guía, tu dirección, para que podamos también ahondar en el consejo de tu palabra, entender dónde estamos nosotros realmente del lado correcto y, Señor, poder tener una defensa correcta de nuestra fe. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hacia allá, ¿verdad? Perfecto. Claro que, si lo prendo es mucho mejor, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? A veces la tecnología, ¿verdad? Ahí sí, muy bien. Volviendo al diseño original. Nuestros días, ¿ya? En nuestros días y un poco futuro también. Entonces, vayamos allí a la Escritura. Tengo los pasajes escritos allí, si quiere buscarlos en la Biblia, si quiere anotarlos, perfecto, mejor todavía. Sí, pero a veces por cuestión de tiempo los coloco allí. Dice Mateo capítulo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Estamos hablando aquí de tiempos futuros y de la venida del Señor. Lucas capítulo 17, verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Verso 19. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Romanos capítulo 1, verso 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabe que la Escritura nos enseña
de que el Señor Jesucristo un día volverá, ¿sí? Y esperamos su regreso. Y luego vendrá un periodo conocido como la tribulación y será terrible para este mundo que quedará acá. Y nosotros estaremos ya empezando a disfrutar de la eternidad, pero sucederá algo terrible durante ese periodo y el Señor Jesucristo finalmente volverá. Los discípulos le preguntaron al Señor cuándo habían de acontecer todas estas cosas, cuándo sería el fin de los tiempos y demás. Y el Señor les va a enseñar y les va a dar algunas directrices respecto de lo que sucedería. Y algunas de esas cosas que habían de suceder es que este mundo iba a ir de mal en peor. Mis queridos amigos, yo a veces escucho cuando decimos oremos para que este mundo mejore en ciertas cosas o para que vaya mejor. Está bien, oremos para que tengamos en realidad las puertas abiertas, pero le tengo una noticia, este mundo no va a mejorar. Este mundo no se va a poner mejor, este mundo va de mal en peor e irá a estar como en los días de Noé, donde la maldad era tan grande que Dios decidió poner fin a todo lo que había creado, a todo ser vivo. Y será tan terrible la condición que iremos en degradación como en los días de Lot cuando vivía en Sodoma y Gomorra. Y entonces en aquel tiempo de gran degradación, entonces el Señor Jesucristo volverá, en un momento el Señor Jesucristo volverá, tanto para tomar a los suyos en el acontecimiento más pronto que tenemos, como luego de un tiempo volver con sus ángeles para establecer su reino milenial. Y ustedes conocen probablemente todo ese concepto, pero simplemente voy a este mundo, a esta idea. Este mundo va de mal en peor, va de mal en peor. Ahora, Pablo está escribiéndole allí a los romanos y dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora, él está escribiendo esto hace muchísimos años atrás. Muchos años atrás. Sin embargo, esto es una realidad del día de hoy también para nosotros. Es pan de cada día. Pero esto lo escribió muchos años atrás. Por lo tanto, no es nuevo. Sin embargo, hoy en día es mucho más abierto. Y hoy en día es tolerable, ¿sí? Y debe ser tolerable. Y hoy en día somos nosotros quienes estamos de este otro lado y somos los que estamos equivocados porque no estamos acorde a los tiempos que estamos viviendo. Pero mis queridos, Dios ya nos enseña en su palabra de cómo han de ser estos últimos tiempos. Así que no se sorprenda, no se sorprenda. Sí oremos para que podamos tener la libertad de predicar el Evangelio, de predicar la palabra, porque eso también está siendo cada vez más difícil, cada vez más restringido. Si usted quiere ir y poner a aquellos que conocen el tablero de evangelismo ilustrado en la Plaza de Armas, hoy no se puede. Hace 20 años atrás sí, hoy no se puede para ir y predicar el Evangelio. Si lo quiere hacer a viva voz, sí, pero poner algo gráfico para hacerlo, hoy no se puede. Nosotros tenemos la Plaza de Puente Alto allá y si queremos hacer algo en la plaza, no se puede. Pero sí hay permisos para hacer otras cosas. Pero predicar la palabra no se puede. Entonces, es más difícil hoy entrar a los colegios para predicar el Evangelio directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un programa, ¿cierto?, que ayuda a la prevención de drogadicción y SIDA, y entonces tenemos la oportunidad de mostrar una realidad y dar a conocer lo que Dios dice también al respecto. Porque ellos tienen, ¿no es cierto?, otros organismos que pueden dar charlas y dan, ¿cierto?, sus posibilidades de cómo enfrentar el tema. Y nosotros creemos que esta es la opción correcta. ¿Sí? Pero vivimos en este mundo y vamos cada vez peor. Ahora, algunas definiciones. Tal vez algunas cosas usted conoce, tal vez no, pero quiero que podamos ver. ¿Han visto esas letras? Es una sigla, ¿sí? ¿Cuántos saben? No me digan, pero ¿cuántos saben lo que significa? Levante la mano. Ok. ¿Ve que hay desconocimiento? ¿Sí? ¿Ve que no conocemos? Ahora sí quiero preguntarle otra cosa antes. ¿Cuántos de ustedes conocen, ya sea por su trabajo, por sus estudios, por el lugar donde viven, alguna persona que tenga una tendencia homosexual? ¿Cuántos conocen? Hablamos de este tema en el último campamento de invierno.
Y pregunté y pensé que iban a ser unos cuantos. Me sorprendí. Yo creo que más del 90% levantó la mano, igual que acá. Me sorprendí. Y con eso vuelvo a la idea de que es un tema que hoy es mucho más abierto. ¿Sí? Pero necesitamos saber ciertas cosas. Esto es una sigla que cada una representa evidentemente una palabra. Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o transexuales. Y por ahí va a encontrar otra donde también hay una I al final y hay otra letra más agregada y podríamos seguir agregando, pero esta es la más común. ¿Sí? Y es del movimiento, un movimiento internacional, no es aquí, es un movimiento internacional en pro de la defensa de los derechos de personas que tienen tendencias sexuales diferentes. Y vamos a ir pensando un poquito en ciertas cosas. Aprendamos un poquito sobre sexualidad, nos dice acá. Es una imagen interesante que encontré y que por ahí varias cosas usted conoce, otras no. Pero mire, por ejemplo, hablamos en un momento acerca de este concepto del sexo biológico. Corresponde a las características físicas biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, hormonas y cromosomas. ¿Qué es el sexo biológico? Es finalmente como usted es físicamente, hombre o mujer, ¿no es cierto? Nació el bebé, ¿verdad? Y el doctor dice es niño o dice es niña, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Por sus órganos genitales, se reconoce, es el sexo biológico. Pero hoy en día eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque también tenemos otro concepto, el de identidad de género. Y la identidad de género es cómo uno se siente respecto a sí mismo. Es la forma en que su cerebro interpreta quién es y no está ligado al sexo biológico. Es decir, esto es como yo me siento. Está bien, nací biológicamente hombre, pero no me siento hombre. Yo me siento una mujer. Eso es identidad de género. ¿Sí? Me están siguiendo el hilo, ¿verdad? Porque de repente esto se puede complicar. Y después tenemos la expresión de género. La expresión de género es cómo se expresa y se basa en los roles tradicionales de género. Incluye la forma de cómo se viste, se comporta y demás. Mi expresión de género está acorde a mi sexo biológico, porque yo soy hombre y yo, por tanto, me visto como hombre y me muestro al mundo como hombre. ¿Sí? Ahora, puede darse, ¿no es cierto?, de que mi expresión de género sea distinta. ¿Por qué? Porque yo tengo un sexo biológico que dice que soy hombre, pero yo me identifico como mujer y por lo tanto me expreso como mujer, me visto como mujer, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok. Y por último está la idea de atracción. Y la atracción, el concepto afectivo, erótico, sexual, hacia personas del género opuesto o del mismo género. ¿Sí? Y ahí tenemos diferentes tendencias también. Entonces, son conceptos que nosotros necesitamos entender. Cuando usted escucha allí que se habla acerca de la identidad de género, ¿qué es eso? Y cuando le dicen, bueno, pero la expresión de género y el sexo biológico, y uno de pronto no entiende. ¿Sí? Entonces, al menos la idea es que podamos tener esos ciertos conceptos y podamos entender cuando se habla, cuando leemos, cuando escuchamos de estas cosas. Cisgénero. ¿Alguien escuchó hablar aquí de cisgénero? ¿Cuánto escucharon? Ay, no sé, veo las caras de repente y digo, ¿no? ¿Qué es eso? Ok. Transgénero, eso sí ya lo han escuchado. Transexual también. Genderqueer. Travestis, transformistas. Son diferentes formas de expresión de género, de la sexualidad. El cisgénero es lo, vamos a decir, normal. ¿Sí? Es una persona heterosexual. Sin embargo, hoy en día se utiliza ese concepto. ¿Por qué? Porque no es que eso es lo normal, porque ahí estamos diciendo que lo demás es anormal. ¿Sí? Que es la verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy en día, ese es el término que se está utilizando. ¿Sí? Para hablar de una persona que se identifica con su sexo biológico y se muestra al mundo de la misma manera. O sea, usted y yo. ¿Ok? Pero también está el transgénero, que son personas que naciendo con el físico y genitales de un sexo determinado, desde la niñez sienten que su sexo y género es lo opuesto al que le corresponde. ¿Sí?
Entonces el niñito empieza a jugar con las muñecas y a vestirse con ropa de niña y va creciendo sintiéndose que es mujer, atrapado en un cuerpo de hombre. ¿Ya? El transexual son las personas transgéneros que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para cambiar de sexo. ¿Ya? Después tenemos a genderqueer, que son las personas cuyo género no está representado por un hombre o una mujer y que pueden sentirse en un momento hombre, en otro momento mujer, ¿cierto? Y varía de una cosa a otra. El travesti es la persona que, siendo de cualquier sexo biológico, se viste como el otro sexo. ¿Ya? Y eso puede ser por diferentes razones, lo mismo que el transformista, que generalmente se viste por tipo espectáculo y demás. Puede que tenga la tendencia o no, pero son términos, ¿ok? ¿Lo estoy enredando? Qué bueno, porque no es mi intención enredarlos, pero sí al menos despertar la idea de decir, bueno, necesito informarme, saber de lo que está pasando, ¿ok? Un poquito de trasfondo. ¿Cuántos saben lo que es la Fundación Iguales? Ay, Dios mío, ¿dónde está? Ok, pocos saben lo que es la Fundación Iguales. Está bien. No está bien. Está mal, pero no se preocupe, que hasta hace poco yo tampoco sabía lo que era la Fundación Iguales, ¿sí? Al hecho de empezar a estudiar esto, uno empieza a ver que hay ciertas organizaciones en nuestro país, no afuera, en nuestro país, que están abogando fuertemente y haciendo un lobby fuerte porque haya estos conceptos y que haya una igualdad de géneros, ¿sí? Ahora, la Fundación Iguales tiene mucha relación con el móvil, ¿sí? Eso sí saben lo que es el móvil, ¿cierto? Porque ese sí tiene mucho más, se conoce mucho más a través de las noticias. Mire, esto lo tomé directamente del sitio web de la Fundación Iguales. Y ellos hacen mención a esto. Alemania fue en el 2013 el primer país de la Unión Europea en reconocer un tercer sexo. ¿Por qué lo hizo? Porque la anatomía humana no siempre es binaria, es decir, hombre y mujer. Y en consecuencia, los servicios del Estado deben amoldarse a esta realidad. En la misma línea, aunque años luz de la realidad alemana, en Chile se ha planteado la necesidad de tener una ley de identidad de género que permita que las personas trans hagan su cambio de sexo y nombre registral sin someterse a procedimientos médicos que menoscaban su dignidad. ¿Cuál es la idea? De que, así como ya en países de Europa se ha hecho, en Chile puedan personas cambiar su identidad de género, ¿cierto? Sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque hasta este año, si una persona se quería cambiar de nombre, si yo soy Cristian Olivero y me quería poner Cristina Oliveros porque me siento más identificado con mujer, entonces se me pedía que, como requisito, primero tenía que tener una operación de cambio de sexo. Si no, no era posible. ¿Ok? Entonces la Fundación Iguales, una de las cosas que ha querido hacer es cambiar eso, al menos en el concepto, como dice allí, registral, es decir, que no esté esa condición para poder cambiarse de nombre. Al hablar de ideología de género, por último, dice, se ignora el derecho a la identidad y en consecuencia los incansables esfuerzos del país por estar a la altura de las políticas internacionales que promueven el respeto a la identidad de la diversidad sexual y de género. Se ignoran los compromisos adquiridos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado chileno, el reconocimiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculante para Chile, el derecho a la identidad y en la misma línea de la Asamblea General de Estados Americanos, entre otros. Isabel Amor, directora de Educación, Fundación Iguales. Entonces, ves que hay un argumento importante en el concepto legal e internacional de muchas entidades que ya han aprobado ciertas cosas y Chile se está quedando atrás en esto. Por lo tanto, dice, debemos avanzar en esto para estar a la altura de los otros países. El 7 de mayo del 2013 ingresó el proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, conocido como la Ley de Género, ¿cierto? Fue redactado por ciertas personas y patrocinado por algunas personas de diferentes ámbitos políticos. Eso fue en el 2013. ¿Cuántos sabían eso?
Ok. Eso fue en el 2013, que ingresó como proyecto de ley. Antes. Esto es de un diario. Identidad de género, Senado aprueba cambio de nombre y sexo de personas trans en el registro civil. 7 de junio del 2017. ¿Cuántos sabían eso? Un par. A partir de ahora, una persona puede ir al registro civil y pedir su cambio de nombre para que se adecúe a su identidad de género, a su expresión de género. Y ya no es necesario que la persona deba someterse a un proceso quirúrgico, que es lo que desde hace años atrás la Fundación Iguales estaba promoviendo. Que en el 2013, con el patrocinio de algunos políticos, ingresaron como proyecto de ley. Hoy eso es una realidad. De hecho, la persona que ven ustedes allá arriba, ¿no es cierto?, con carne, en realidad se llama Rodolfo, pero es ella. Y podrá cambiar su nombre por otro que le guste más y esté acorde a su identidad de género. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en nuestro país. ¿Sí? Eso es lo que pasa a nuestro alrededor. Eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el problema para la iglesia? Bueno, por un lado, lo que ya hemos remarcado bastante, la ignorancia. ¿Sí? Conocemos muy poco acerca de esto. Por lo tanto, si conocemos poco, entonces tristemente vamos a poder presentar una defensa o tener una opinión al respecto. Y tenemos poca opinión porque, vuelvo a decir, está bien, utilizamos la Biblia, pero sacamos la Biblia y no tenemos nada más. Y entiéndame bien lo que quiero decir, no estoy tratando de que dejemos de lado la escritura, luego vamos a volver al concepto escritural. Pero estoy diciendo que necesitamos estar preparados en todo, ¿sí?, para toda buena obra. Y debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, dice la Escritura. Por lo tanto, debemos tener estas herramientas. O como le dijo Rafael Araneda en una entrevista con alguien, no me acuerdo de quién, bueno, pero dejemos de lado la religión. ¿Qué pasa con el concepto del amor? Si dos personas que son del mismo sexo se aman, ¿qué piensas tú al respecto? No dejemos de lado la Escritura, pero si por un momento tuviéramos que dejar de lado la Escritura, ¿qué diríamos? Ese es el tema. Tenemos mucha ignorancia al respecto. Tenemos confusión porque evidentemente no sabemos lo que está pasando y hay aceptación en ciertos... Aceptación debemos tener, ¿sí? Aceptación de personas que tienen una orientación sexual distinta de la nuestra, tenemos que aceptarles para que vengan, ¿no es cierto? Yo me imagino que si entra una persona en esa condición acá, nadie lo va a rechazar. Capaz que de pronto alguien lo va a mirar medio raro, así, pero nadie lo va a rechazar. Porque Dios ama a todas las personas, indistintamente de la expresión de género que quieran tener o de la orientación sexual que tengan. Pero no estamos de acuerdo con su práctica. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? Por lo tanto, nosotros podemos aceptarle que venga, pero le vamos a recibir bien, pero también vamos a mostrarle en amor que Dios no está de acuerdo con eso. Y obviamente la persona tomará sus decisiones después y demás, pero nosotros necesitamos entender que debemos amar a las personas, verle como perdidos, tal cual como usted y yo estuvimos en algún momento. Perdidos, tal vez en otra condición, tal vez en otro contexto, pero estábamos perdidos en nuestro pecado y teníamos que entender de que estábamos lejos de Dios. Y por tanto debemos en ese sentido aceptar, pero no aceptar el pecado. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día también hay grupos cristianos que aceptan sin ningún problema que una persona con una orientación sexual contrario a lo que la Escritura dice, venga, esté en la iglesia y sea parte de la iglesia sin necesidad de cambio. Y eso es una realidad.
¿Sabían ustedes que hay iglesias cristianas que tienen esa posición? Las hay, las hay. ¿Sabe usted que hay un sitio en internet, que se llama Cristianos Homosexuales? Y usted dice, ¿cómo cristianos homosexuales? Pero sí lo hay, sí lo hay. Y hace tiempo atrás, no estoy hablando de ahora, hace años atrás yo lo vi. Y empecé a ver un poquito, a indagar, ¿por qué cristianos homosexuales? Eso no pega ni junta, es como... ¿sí? No. Y es interesante cómo usan la Biblia. Usan la Biblia para decir que es correcto. O dicen, pero si la Biblia no dice nada al respecto. La doctora Polo, a algunos de ustedes tal vez les gustará el programa de la doctora Polo, ¿sí? Bueno, la doctora Polo dijo en un momento en una entrevista que le hicieron en la calle, pero mire, si allá están haciendo una marcha por los derechos homosexuales y hay muchos cristianos ahí que se oponen, pero dice, la Biblia no dice en ninguna parte que Dios está en contra de eso. Evidentemente no leyó la Biblia. Sí, no la leyó. Pero nosotros necesitamos entender que aceptamos la persona, pero no el pecado. ¿Sí? Y debemos estar claros en eso. Pero hoy en día hay grupos cristianos que utilizan la Biblia incluso para aquello. Después vamos a ver un video interesante. Rechazo, esto es lo más común, ¿sí? El rechazo a la persona. Y vuelvo sobre lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué es la tolerancia, de lo cual tanto se habla hoy en día? Es la capacidad de reconocer que todos tenemos derecho a ser respetados, porque todos somos seres humanos con nuestras propias formas de ser, pensar y vivir. ¿Sí? El concepto de la tolerancia es... La verdad que la tolerancia llega un momento donde no se puede sostener, a menos que uno se quiera hacer el loco y simplemente dar vuelta. Porque si usted me dice que el mundo es cuadrado, yo tengo que respetar su posición. ¿Sí? Y usted me dice el mundo es cuadrado, pero yo le digo el mundo es redondo. No, pero es que es cuadrado, yo lo veo cuadrado y yo lo siento cuadrado. Sí, pero no te das cuenta que el mundo es realmente redondo y no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, está bien, respeto tu posición. El mundo es cuadrado. Para ti es cuadrado, para mí es redondo. ¿Cuál es el problema? Que uno de los dos está equivocado. Pero el concepto de la tolerancia nos dice que nosotros debemos respetar a los demás. Y eso va muy ligado con el relativismo. Todo es relativo, nada es absoluto. Y si nada es absoluto, las verdades de la Escritura tampoco son absolutas. Y entramos en otro problema. En realidad la tolerancia cristiana nos mueve a amar profundamente al ser humano, sin dejar de amar con la misma fuerza la verdad de la palabra de Dios. Mire, este es un video que vamos a ver. El de allá es un pastor. El de acá es un joven que está en una videoconferencia, ellos están en un programa. Y el pastor va a poner la postura bíblica y él no está de acuerdo. Pero escuchen bien lo que el joven dice también. Dura como unos, 3-4 minutos el video, pero tenemos el tiempo para hacerlo. Tenemos el audio de eso también, ¿cierto? Sí. Pero la Biblia la puedes releer las veces que quieras. Dios en su creación creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Entonces, hay una situación que en realidad es como una burla a la creación, diciéndole a Dios, fallaste, debes haber puesto un tercer sexo. Y después continuamos, el libro de Levítico. No tengo un tercer sexo, yo soy varón con todas las letras, no me considero un tercer sexo, soy varón con todas las letras, perdón. Ahí bueno, hay una equivocación de su parte y no quiero escucha, que eso... tienes el derecho No, pero esa afirmación es grave. Esa es una afirmación muy grave porque yo no estoy pidiéndole a nadie que me considere un tercer sexo. Dios me creó varón con plena palabra, y eso es lo que me siento yo. Y estoy orgulloso de serlo y de sentirme atraído lamentablemente por otro varón si vos no estás de acuerdo. Bueno, puedes ser atraído por lo que te dé la gana. La Biblia dice que tienes que ser atraído por una mujer. La Biblia dice que tienes que ser atraído por una mujer.
No, decilo vos, pero Entonces no tú dice puedes la decir Biblia. lo que tú La Biblia no quieras. dice que Mira, escucha, aquí no es el punto de lo que tú hayas escogido. No quiero que creas tú bajo ningún concepto que te estoy tratando de pisotear aquello que tú has escogido. Pero cuando tú te metes a hablar de la Biblia, y te metes a hablar del Dios creador, tengo yo que decirte que estás equivocado. Escoge lo que tú quieras y tienes el derecho. Apoyo tu derecho a escoger lo que tú quieras. Escuchemos que Pero vos tenés derecho a ser el único interpretador de la Biblia. Eso es lo que tampoco es un derecho. Digo, yo te considero como un pastor, te respeto y todo lo que quieras, pero no le hagas decir a Dios cosas que no dice. Pero sí, no, ahí estás equivocado. Claramente, el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, claramente establece que es detestable para Dios cuando el varón se echa con varón. Ahora, ¿cómo interpretas eso? El apóstol San Pablo está hablando claramente de sus viajes, donde en la prostitución sagrada se hablaba de varones que se prostituían. No habla de la homosexualidad como la conocemos hoy, donde dos personas mutuamente, de mutuo consentimiento, quieren llevar un proyecto en común adelante. Y ahí donde hay amor está Dios. Entonces no le hagas decir ni a San Pablo ni a la Biblia. Por favor, no puedes manipular las escrituras. ¿Qué dice el Evangelio en particular? ¿Palabra por palabra o por lo menos la esencia? Habla que cuando el varón se echa con varón es abominable o detestable para Dios, que han dejado su actuación natural y normal funcionando en operaciones que no son naturales. Y entonces cuando habla que es detestable para Dios, el libro de Levítico, capítulo 18, capítulo 20, habla que es pecado cuando un varón se echa con varón. En el primero de Corintios, a los Corintios, la escritura habla claramente que no entrarán al reino de los cielos. Okay. No lo dice claramente, nuevamente me baso en la Biblia porque la Biblia es la gran base en la que se asientan todas estas dogmas, los católicos, los episcopales, todo lo que tengan que... Dígame dónde es que entonces usted piensa que el pastor no está de acuerdo por lo que dice la Biblia. Porque él está leyendo la Biblia literalmente cuando todos los que hemos estudiado teología sabemos que hay que darle un contexto en un tiempo y en una cultura correspondiente. Y el texto del Levítico hace referencia a una santificación de una tribu que se dedicaba al sacerdocio. Si él considera eso, el Levítico también dice que podemos tener esclavos, el Levítico también dice que no podemos comer sangre, que no podemos comer carne de chancho, no podemos comer... Hay muchas otras... entonces él no puede hacer una lectura selectiva de la Biblia para agarrar los textos que a él le convienen para hablar en referencia a la homosexualidad. Olvidémonos entonces del Viejo Testamento, pasemos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, la carta de los Corintios, la carta a los Corintios, la carta a los Romanos del apóstol San Pablo. ¿Qué tú haces con eso? Perdón que sea respetuoso contigo. Obviamente que en 10 minutos no vamos a terminar este tema y requiere una profundidad mucho más grande que la que estamos tratando, pero entonces acabas de reconocer que el Antiguo Testamento no te sirve como para tenerlo como sustento de lo... No, tú estás equivocado. Dios es Dios. Tú eres el que no te sirve. Te estoy diciendo que si no te agrada o no te acomodas al Viejo Testamento, pasemos a algo que te acomoda al Pacto Nuevo. Pero cuando tú te metes a hablar de la Biblia y te metes a hablar del Dios creador, tengo yo que decirte que estás equivocado. Estás equivocado. Yo no sé lo que le produce. Yo sé lo que me produce a mí. Pero un par de cosas para pensar. El pastor está muy bien en lo que está diciendo, ¿sí? Poniendo la escritura por delante. Pero se encuentra con un joven que ha estudiado teología, que tiene una orientación claramente homosexual, que no está de acuerdo con él y que tiene su propia interpretación de los pasajes. Ahora, ¿qué pasa si usted toma Levítico, si usted toma 1 Corintios, si usted toma Romanos, si se encuentra una persona así? ¿Cuán preparados estamos, incluso en nuestro propio conocimiento de la Escritura, para decir, sí, afirmativamente, exactamente es como tú mencionas, o no, no es como tú estás mencionando, por esto, por aquello? ¿Ve que necesitamos estar también preparados en esto? Es lo que la Escritura dice también, porque no vamos a encontrar con personas que tienen diferentes posiciones y aún utilizando la Escritura. Y es seguro
en 10 minutos, en una hora o en un día, no se van a poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo. Pero así es como estamos. Tenemos un par de minutos más, a ver si podemos avanzar con algo. No avanza. Ah, sí. La degradación. Ideología de género hace daño a los niños. Esta es una declaración del Colegio Americano de Pediatras sobre la identidad de género. Hace poco tiempo atrás, en el verano, de hecho, salió un artículo de esta organización, del Colegio Americano de Pediatras de Estados Unidos, con ese título. La ideología de género hace daño a los niños. Usted lo puede descargar de internet. Está la versión en inglés y la traducción también está. Lo puede tener. Pero mire, hay 8 puntos, y vamos a mencionar algunos solo, que abordan, que son los títulos, digamos, y ellos van desarrollando. Uno, la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo, X, Y y XX. Son indicadores genéticos saludables, no los marcadores genéticos de un trastorno. Luego dice, nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. ¿Sí? La creencia que tenga una persona de ser algo que él o ella realmente no constituye, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso. La pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en este punto? De que todos nacemos con un sexo biológico. Somos hombres, ¿cierto? O mujeres. ¿Sí? Cromosomáticamente XY. ¿Sí? Y ustedes probablemente conocen el concepto ahí, ¿no es cierto? Y nace varón o nace una niña, ¿verdad? Es así, biológicamente es así. Si bien puede haber en ciertos casos excepcionales un trastorno respecto de esto, no constituye la ley biológica normal. Usted nace un varón, nace una niña. Y menciona un caso interesante, dice allí que los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Porque en España está aprobado el hecho de que las personas y aún a los adolescentes y no sé si hasta a los niños, se les puede dar ciertas hormonas para que vayan deteniendo el proceso normal de su sexo biológico en cuanto a los caracteres sexuales y se pueda orientar, ¿no es cierto?, si es niño, para que, ¿cierto?, su cuerpo vaya siendo más femenina o al revés. Y dice, ese tipo de situaciones puede ser peligroso, es dañino. Dice, hasta un 98% de niños con género confuso y un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. Y sigue mencionando varias cosas más. Aquí, ¿no es cierto?, encontramos allá arriba, ¿no es cierto?, los padres, ¿cierto?, en la fecundación, el óvulo va con una carga XX y el espermio va Y o X. ¿Cierto? Y si luego tenemos, ¿cierto?, un XX será una niña, y si es XY será un varón, ¿verdad? Y eso es genéticamente lo que sucede, ¿sí? No hay una opción de un tercer sexo en ese sentido. Ok, tenemos este video, yo creo que con este terminamos, y luego seguimos la última parte que nos toca de esto en cuanto a lo que nos rodea y entramos al consejo de la Escritura. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista, sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen. Y sobre todo, son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo.
encontrando una forma para que los padres, la familia, la sociedad, la escuela, dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 papás o 2 mamás. La escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclar todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No. Únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir, a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Una producción de la Manif Punctus. Visita colectiva. Eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Esto es lo más cercano tal vez de que hemos estado en el último tiempo. La idea de que se deje a los niños elegir su identidad de género. Dejar a los niños. Y que no sean las familias, no sean los padres quienes le inculquen lo que es, sino que se deje a los niños ser y que ellos elijan. Y es lo último que hemos estado escuchando en torno a esto y fuertemente discusiones al respecto. ¿Sí pasa? A ver. Ok, somos millones contra la ideología de género, no somos un género. Sí, si pudieran los niños tener su propia voz de poder levantar. Disney presentará su primera princesa lesbiana en el 2018. Esto lo saqué del diario también. ¿Sí? Está en varios diarios. Un anuncio de la compañía abrió la puerta a la posibilidad de que llegue la primera princesa homosexual. Esto ya hace rato que se viene. El lobby gay internacional hace mucho tiempo que está presionando en diferentes esferas del ámbito mundial. Y a Disney lo están presionando hace mucho tiempo para que esto ocurra. Y ya lo anunciaron, es una realidad, ¿cierto? El próximo año aparece la princesa gay. Se está barajando en algunas posibilidades. Piensan quienes están ahí en el entorno que probablemente sea... Elena se llama, la de Frozen. Ella, para quienes vieron la película. Será una realidad. No le quepa la menor duda. Será una realidad. Si no es el 2018, será el 2019, el 2020, pero será una realidad. Porque este mundo va de mal en peor. La marcha del orgullo gay, qué cantidad de personas. Qué cantidad de personas. Y nadie puede ir a protestar, a oponerse, ¿sí? Porque somos homofóbicos. Si planteas siquiera una postura diferente. Pero no hagamos más que hacer una marcha nosotros en pro de la familia. A ver lo que va a pasar. Ahí sí que la tolerancia se acabó. ¿Verdad? Se acabó. Pero es una realidad. Alguien dijo así, mire, si existiera una prueba de ADN que determinara si un bebé nacerá gay, ¿los cristianos estarían en contra o a favor del aborto? Bueno, eso es una tontera real, porque en primer lugar el ADN nunca va a determinar que va a nacer gay. ¿Sí? Va a determinar que es hombre o mujer. Nada más que eso. Entonces, es mezclar cosas simplemente para tratar de justificar algo. Y no es real. ¿No? Sí, es un poco de humor nomás para lo que Dios creó para ti y lo que el orgullo gay te ofrece. Reconocía la primera familia de género fluido. Depende del día, son hombre o mujer. ¿Había escuchado el género fluido? Yo tampoco, así que no se sienta mal.
es que cada día surge algo. Pero después de eso terminamos de hablar después. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias, porque simplemente en esta hora hemos comenzado diciendo lo que tu palabra nos dice. Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.